California, fieles a la vida. Que es el tema de la tos respecto a la cardiología del día a día en nuestros pacientes, ¿no? Hablando de pequeños animales. Entonces, cuando la tos de nuestros pacientes no es cardiogénica, o cuando sí es cardiogénica, es un mito, es un proceso realmente histórico desde el punto de vista académico y clínico, ya que como vamos a ver en los siguientes minutos, hay cosas que definitivamente no son y hay cosas que van cambiando como todo en la medicina, ¿no? Bueno, entonces, espera. Entonces, primero que todo, bueno, yo les iba a preguntar si se escucha bien, si todo se está viendo. Listo, entonces, ¿qué es la tos? Bueno, entonces la tos básicamente, entonces, repitiendo lo que habíamos hablado ahora, es un mecanismo de defensa fisiológico de las vías respiratorias en el que involucra sistema nervioso y el sistema muscular, cuyo principal objetivo es evitar el ingreso de materiales o partículas a las vías respiratorias y por el contrario, ayudar a su expectoración. En ella intervienen pues múltiples procesos respiratorios, patológicos o no patológicos, y pueden derivarse directamente de patologías respiratorias o pueden derivarse de fenómenos eh, anatómicos o por procesos mecánicos. Importante en la clínica de pequeños animales, básicamente la fisiopatología de la tos involucra, como habíamos hablado, la parte respiratoria y el sistema nervioso, ¿sí? Y todo inicia con una noxa o con una sustancia que genere un proceso de tos. Estas noxas tusígenas pueden venir por vías endógenas o por vías exógenas. Cuando vienen por la vía endógena, generalmente está relacionado con procesos inflamatorios o procesos infecciosos de las vías aéreas, y cuando viene por la vía exógena, generalmente está relacionado con la inhalación de partículas o materiales extraños. Cualquiera de las dos va a generar una irritación local de la mucosa o de la zona que genere la tos, y básicamente va a estimular una serie de receptores tusígenos. Estos receptores tusígenos están principalmente distribuidos en lo que es el tracto respiratorio superior, pero lo que es la pura parte del tracto respiratorio superior, lo que es laringe y tráquea, está más relacionado con procesos mecánicos. Entonces, procesos mecánicos me refiero, por ejemplo, a obstrucciones, colapsos también de vías aéreas o o compresiones extramurales de las vías aéreas, procesos mecánicos básicamente. Hay una estimulación química de receptores que está más relacionada con, aquí coloqué, de afecciones del tracto respiratorio más que inferior, es de la parte distal, la parte más distal del tracto respiratorio superior, lo que correspondería a los pequeños bronquios, no bronquiolos, sino pequeños bronquios. Ambos estímulo de estos receptores tusígenos puede darse a través de una vía directa, o sea, cuando la partícula ingresa al tracto respiratorio y genera esa estimulación, o puede darse a través de un aumento en la sensibilidad de estos receptores que desencadenen tos. Generalmente, o sea, el ejemplo más clásico de aumento en la sensibilidad sensitiva de estos receptores es, por ejemplo, cuando uno, no sé si han tenido la oportunidad, pacientes que son extremadamente tusígenos y solamente el hecho de palpar el tórax o comprimir el tórax o a veces incluso palpando solo el abdomen ya desencadena tos. Entonces es básicamente la respuesta tusígena de esos receptores cuando normalmente no lo desencadenan. Al final todo esto pues desencadena el proceso de la tos. Entonces, en este sencillo diagrama, básicamente recopilamos la distribución de los receptores de la tos, en la que su gran mayoría están en la porción media superior del tracto respiratorio superior, en la que son más de sensibilidad mecánica, como lo habíamos hablado, y están más relacionados con la laringe, la tráquea y los grandes bronquios. En la parte más distal o la parte media, digámoslo, del tracto respiratorio superior estaría más de sensibilidad química, en lo que están los pequeños bronquios.
Y ya en la parte mucho más distal, lo que vendría siendo el tracto respiratorio inferior, estarían los bronquiolos y alvéolos, en los que prácticamente no hay receptores para la tos y por ende pues no va a haber ningún tipo de reflejo tusígeno. Esta parte es importante entenderla porque de acá es que podemos recopilar y podemos conceptualizar el centro de la idea de esta charla y por qué un paciente cardiópata a veces puede tener tos, a veces no y a veces puede que no tenga ningún tipo de relación. Entonces, de esto sacamos este artículo, bueno, no sacamos, se recopiló este artículo y este artículo realmente centra la idea de todo esto y es básicamente la tos en perros, ¿sí? ¿Cuál es la evidencia a favor y en contra de la tos cardíaca? Y es ese mito histórico, ¿no? Como ya lo había comentado, acerca de si realmente los pacientes cardiópatas tosen, si realmente la tos cardiológica o de origen cardiológico existe o no existe. Y en ellos, pues, básicamente hay una serie de estudios en los cuales se han determinado unos factores de riesgo para la tos. Por ejemplo, en este trabajo del 2013 del doctor Ferracin. El doctor Ferracin tiene cualquier cantidad de trabajos o investigaciones en las cuales ha logrado discernir la parte respiratoria y cómo se involucra con la parte cardiológica. Y este trabajo se me hace muy interesante porque en él, bueno, respecto a la tos, se ha logrado, digamos, recopilar o estandarizar estos dos grandes temas, digamos. El edema de pulmón cardiogénico versus el edema de pulmón no cardiogénico. Entonces, en ellos podemos distribuir dos grupos, uno que son razas toy, o razas pequeñas. Ahí se ve. Listo, doctor. Ahora sí, 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 señor. Pero es que se cae la esta, o sea, Sí, ni, sí, si- señor. Es un ni tema de siquiera es que la conectividad. mueva yo, sino que se cae. Sí, 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 no, ya son ¿Mm? como temas ya de conectividad o quizás la lluvia, pero sí, ya es un tema de conectividad, doctor. Muchas gracias. Bueno, entonces, básicamente hay un tema de lo que es el edema de pulmón, que puede ser cardiogénico o puede que no tenga un origen cardiogénico. Entonces, lo que se recopila en estos estudios es la relación que hay de estos pacientes tosedores con las neumopatías. Entonces, se sabe y se ha descrito en varios trabajos que los procesos degenerativos traqueales o bronquiales, más bien de las vías respiratorias, en los cuales hay colapso de las vías respiratorias, desencadenan un fuerte reflejo tusígeno. Entonces, razas pequeñas tienen una alta probabilidad, una alta chance de desencadenar traqueomalacia o broncomalacia o traqueobroncomalacia, es decir, la degeneración cartilaginosa de las vías aéreas. Y bueno, también pueden venir, se sabe que también pueden venir acompañados de bronquitis, colapsos traqueales, productos de estas traqueobroncomalacias o en sí cualquier proceso de inflamación traqueal. En razas medianas a grandes, pues bronquitis crónica, perros que, o sea, estábamos hablando de perros que tienen cardiopatías y tosen, pero en los cuales se ha descrito que además de su cardiopatía vienen acompañados de procesos respiratorios, bronquitis crónica para razas grandes y el reflujo gastroesofágico. Entonces, ¿qué tiene que ver un reflujo con la tos? Entonces, se sabe que en el estómago, principalmente en la curvatura mayor, hay una serie de pequeños receptores que pueden desencadenar respuestas tusígenas. Esta es la razón por las cuales o sea, en humanos, por ejemplo, eh, personas con tos crónica o tos persistente o tos que no responden a tratamientos, les hacen, por ejemplo, endoscopias pensando en reflujos. También pueden estar presentes lo que son las neoplasias compresivas o cualquier tipo de masa compresiva que colapse las vías respiratorias y desencadene tos o las infecciones laringeas. En general, pues son todas esas comorbilidades respiratorias que desencadenen una tos secundaria, pero no una tos primaria. Eso es básicamente el mensaje de todos estos trabajos. Y en general, la taquipnea y la disnea es lo que se atribuye a un verdadero signo cardiológico.
a un verdadero signo respiratorio de origen cardiológico. Entonces, la otra cara de la moneda es el edema pulmonar no cardiogénico. Entonces, hay otra serie de causas: electrocución, el trauma craneoencefálico, obstrucción de vías aéreas o en general cualquier proceso convulsivo, o la sepsis, o en general cualquier tipo de disminución de la presión oncótica, hipoalbuminemias, hepatopatías, diarreas persistentes en las que haya disminución de la albúmina y de la presión oncótica, va a generar edemas no solo pulmonares, sino de otras cavidades, y en los cuales en estos pacientes la tos como único signo descartó, o más bien se descartó a través de estudios cardiológicos como cardiopatías. Y obviamente ganó peso el tema de la neumopatía del tracto respiratorio superior. Entonces, en esto tenemos que enfatizarles básicamente el estado de las vías respiratorias. Entonces, perros tosedores, la principal indicación, lo más común, lo más característico es hacer una evaluación cardiológica. De por sí en mi práctica clínica, de 10 pacientes que me llaman para hacer cardiología, realmente 8 o 9 salen normales, no tienen ningún tipo de problema. Es más, hay algunos pacientes que ni siquiera presentan soplo, para pensar, por ejemplo, que esa cardiopatía izquierda, que sería la que uno estaría relacionando con un proceso respiratorio, sea una enfermedad valvular mitral degenerativa crónica, o en el caso de una raza grande o mediana, como una cardiomiopatía dilatada en un estado ya totalmente descompensado, presentaría algún grado de soplo, ¿sí? Pero muchas veces no vienen así. Y sobre todo en esas razas pequeñas, especialmente los Yorkies, hay que prestar especial atención a estos colapsos, ¿no? Colapsos traqueales. Entonces, esto desencadena tos. Ahora, la tos crónica sí va a generar otro tipo de problemas al futuro. Tos crónica va a aumentar la presión pulmonar y va a generar aumentos de la presión del ventrículo derecho, engrosamientos o aumento de espesor de la pared libre del ventrículo derecho, lo que se denomina como un cor pulmonar. Eso sí, pero muchas veces estos pacientes tosen y tosen, y no tienen ningún tipo de cardiopatía. Entonces, ¿a qué voy con esto? Las traqueobroncomalasias, el signo clínico característico. ¿Por qué puse un ganso? Porque el signo característico es el graznido de ganso, ¿sí? Entonces, eso nos ayudaría muchísimo a discernir así acerca de si estos pacientes tienen realmente una cardiopatía o no. Entonces, recordando un poquitico la fisiopatología de estos pacientes, las traqueobroncomalasias, ¿eh? Pueden tener un componente congénito, que por supuesto es primario, o puede ser adquirido, en los cuales por supuesto es secundario. Las congénitas obviamente están más relacionadas con una disminución en la síntesis de glicosaminglicanos y condritin sulfato, lo que conlleva una menor retención de agua y sodio, disminución en la matriz extracelular y posterior reblandecimiento de esos anillos traqueales y colapso de la tráquea o bronquial, bueno, dependiendo, ¿no? En la forma secundaria o la forma adquirida, básicamente es por procesos inflamatorios que la mayoría de veces son crónicos, ¿sí? Bronquitis o procesos irritantes constantes. Las parálisis laringeas hay que prestar atención a ello, que también genera este tipo de problemas. Y la obesidad. Entonces, la obesidad no solamente tiene afecciones respiratorias, sino también, por ejemplo, en el caso de si son extremadamente obesos, pueden tener una especial implicancia sobre o sea, generando sobreestimulación del nervio vago, y la sobreestimulación vagal con la bradicardia puede generar síncopes. Y muchas veces, si es tosedor este paciente, lo pueden determinar, lo pueden relacionar como si fuera un paciente cardiópata. Entonces, eso también toca tener especial cuidado. Entonces, este estudio, este es del 2012, hablan de cómo se relaciona la broncomalacia en pacientes caninos con enfermedad valvular mitral mixomatosa. Y entonces, lo que se logra determinar, ¿sí? Básicamente es que
o más bien lo que no se logró determinar, es que hubiera realmente una asociación entre atriomegalia izquierda y colapso bronquial. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Como ya lo habíamos dicho, la atriomegalia izquierda hasta hace un tiempo se consideraba como la principal causa, o el detonante más bien, el detonante de la tos en pequeños animales. Anatómicamente, lo que se explicaba era que cuando un atrio izquierdo crecía o aumentaba su volumen y o su presión producto de una insuficiencia de la válvula mitral, este generaba un desplazamiento dorsal del bronquio izquierdo y ese colapso del bronquio izquierdo desencadenaba el reflejo de tos. Lo que se supo es que por otros, bueno, por este trabajo, es que el bronquio izquierdo sí puede llegar a desplazarse en atriomegalias severas, pero el bronquio viene acompañado de la arteria y la vena y ocasionalmente estos vasos pueden, entre comillas, como amortiguar el desplazamiento y evitar que este colapso se dé de forma tan marcada. Entonces, yo también estoy con tos. Entonces, de ahí el segundo punto. Perros con y sin atriomegalia izquierda tuvieron colapso de la rama craneal y caudal del bronquio izquierdo. Entonces, esto sí lo he visto. Entonces, por ejemplo, para los que, bueno, no sé si lo recuerdan o los que han visto, el atrio izquierdo, el tamaño del atrio izquierdo se determina mediante el censo, o más bien entre el radio de la aorta y el atrio izquierdo, en un corte ecocardiográfico que se denomina eje corto a nivel de la base cardíaca, en la cual vemos la aorta y vemos el atrio izquierdo. De allí pues se sacan dos diámetros, se comparan y ese radio no debe superar 1.6, ahora están diciendo que 1.7 según el trabajo MIN, que es el último que salió. Antes era el ACVIM. Y radios por arriba de 1.6, 1.7 se consideran o se consideran como atriomegálicos. Entonces, yo he visto, porque realmente sí lo he visto, pacientes con radios de 2, 2.5, 2.8, incluso el más grande, si no estoy mal, hubo como de 2.9 y el perro no tosía. El perro tenía, por supuesto, una serie, eh, un proceso de insuficiencia cardíaca ya congestivo, pero no tenía tos, o no alcanzaba a tener tos, digamos, esa típica tos seca que se describe no la tenía. Y pacientes con radios de atrio-aortas de 1.9 o de 2 tosían muchísimo. Entonces realmente uno no le veía como esa lógica de por qué atrios más grandes no tosían y atrios grandes pero más pequeños en relación al anterior tosían mucho más. Y este fue el trabajo que logró dilucidar esto, en el que obviamente determinaron que era básicamente la alteración anatómica que muchas veces no estaba relacionada con atriomegalia. Y bueno, lo otro que aquí se encontró un perro, un paciente, presentó un atrio izquierdo agrandado, pero en la radiografía, ¿sí? Radiográficamente estaba grande el atrio, pero ecocardiográficamente resultó normal. Bueno, esto es un poquitico un tema aparte. Es el tema de la sobredimensión, la sobreapreciación de las cardiomegalias y las atriomegalias radiográficamente. Saber que, pues, esta parte es muy subjetiva, ¿no? Muchas veces, como hace unos días decía el doctor Anderson, es básicamente el sobreposicionamiento de estructuras que pueden hacer sobredimensionar una estructura. Puede ser grasa, pericardio, puede haber líquido y puede hacer que se vea más grande ese corazón. Lo otro es que muchas veces el Buchanan's o el VHS no se sabe hacer bien. Y lo otro es que normalmente, o algunas veces más bien, no saben colocar al paciente en la posición adecuada. Entonces, estos factores hacen que, entre comillas, se vea grande, pero ecocardiográficamente uno llega y los ve normales. Bueno, entonces, para tener en cuenta, entonces, ¿qué tan cercano a la realidad de la cardiopatía está la tos del proceso primario? Entonces, realmente, a ver, como más o menos redondando un poquitico el concepto,
Las cardiopatías pueden coexistir sin necesariamente tener tos. Las cardiopatías pueden estar con neumopatías y realmente el tema de la tos viene de origen respiratorio. Entonces volvemos a lo mismo. Las traqueobroncomalacias es lo que hay que prestar muchísima atención porque es lo que más desencadena tos. Y hay algo importante, es que si bien la insuficiencia cardíaca izquierda genera edema de pulmón, que es la consecuencia más común de la falla cardíaca izquierda, para que el edema de pulmón genere tos, necesariamente ese edema tiene que llegar hasta niveles superiores para que pueda sobreestimular los receptores tusígenos. Antes no. Si ese edema de pulmón está a nivel alveolar o a nivel intersticial, sí va a generar complicaciones respiratorias, pero no va a generar tos. Eso tenerlo presente. Lo otro es entonces, ¿por qué si el edema de pulmón no genera tos? Que es lo que ya acabé de comentar. ¿Por qué los diuréticos presentan una buena respuesta terapéutica? Entonces, vamos a esto. Entonces, el espectro farmacológico de la furosemida es bastante amplio. Entonces, a uno lo que le enseñan en la universidad es que la furosemida es netamente diurético y resulta que la furosemida tiene otras funciones farmacológicas. Entonces, desde el punto de vista respiratorio, la furosemida tiene actividad broncodilatadora, es antitusígena y es antiinflamatoria. Bueno, tiene otros efectos en el organismo. Se cree, según este trabajo del Journal de Medicina Crítica, que puede llegar a tener una disminución en la síntesis de T4. Entonces, en la parte humana, lo que se recomienda, por lo menos lo que estuve mirando, es que se recomienda en humanos una semana antes de hacer el estudio de la función tiroidea, sacar la furosemida. Por lo mismo, porque se cree que esto puede afectar, ¿no? Entonces, volviendo a lo anterior, entonces, ¿por qué si el edema de pulmón no genera tos? ¿Por qué los diuréticos presentan buena respuesta? Entonces, principalmente porque la furosemida tiene una actividad también antitusígena y bueno, y broncodilatadora. Entonces, esta principalmente sería como la explicación de por qué pasa eso. Bueno, ahora, si tiene un edema de pulmón en el cual ya llegue hasta la parte respiratoria superior, por supuesto que va a tener una mayor explicación. Y bueno, y lo otro, ¿y qué pasaría? Entonces, o cómo podemos explicar si instauramos un tratamiento cardiológico y persiste la tos? Esta es más fácil de comprender, pues sencillo. Si la cardiopatía, por ejemplo, si estamos hablando, digamos, de una cardiopatía dilatada, en el que instauramos un tratamiento con inotrópicos, por ejemplo, pimovendal, la función inotrópica se regula hasta medianamente lo que podemos manejar, dependiendo del estado. ¿Y persiste la tos? Pues sencillo, pues la tos es netamente respiratoria y obviamente volveríamos al punto anterior de los procesos degenerativos, ¿no? Eso ya habría que manejarlo como un proceso respiratorio dependiendo de. Ya hay otras pautas para ello. Aquí, bueno, a continuación, bueno, quiero comentarles unos casos en los cuales podemos, digamos, ver un poquitico más clara esto que les acabo de comentar. Y vamos a empezar con Milú. Entonces, Milú es una perrita mestiza de 3 años, pesó 4.1 kilos, una condición corporal adecuada. El motivo de la evaluación cardiopática era tos y cardiomegalia. Tenía un reflejo tusígeno moderado, tampoco estaba súper exaltado, y tenía un buen estado perfusivo, un tiempo llenado capilar de 2 segundos. Radiográficamente, estas fueron las placas que me compartieron los colegas, en el que, bueno, entre otras cosas, vemos varias cositas que llaman mucho la atención. Yo no sé si acá el cursor se nota. ¿Hola? Sí, sí, señor, sí se alcanza a notar levemente, con un poco de retraso, pero se alcanza a notar, sí, señor. Bueno, acá estaríamos ubicados sobre la porción de la carina, aunque esta radiografía está vista desde el lado izquierdo. Entonces, primero que todo,
Para la evaluación cardiológica radiográfica, la posición ideal lateral es del emitórax derecho. Este está sobre el lado izquierdo. Sobre el lado derecho vamos a apreciar mejor lo que es la parte de atrios. Y en esta vista es una vista ventrodorsal, y sabemos que es ventrodorsal porque se ven aquí los pilares del diafragma o las orejas de Mickey. La posición ideal son la vista dorsoventral en la que vemos la cúpula. ¿Listo? Entonces ahí ya, con eso ya empezamos a ver una serie de inconsistencias. Lo otro es que, bueno, por lo menos a priori, viendo esta radiografía, si el perro tosiera, o sea, si realmente esa tos quisiéramos relacionarla con un proceso respiratorio, olvidándonos un poquitico de todo lo que hemos hablado de los procesos de broncomalacia, eh, aquí veríamos un atrio izquierdo grande, ¿no? Teóricamente, ¿no? Y bueno, desafortunadamente en esta vista, pues como comenté, no se puede ver, no se puede detallar la silueta del atrio izquierdo. Lo otro es que cuando hay una afectación de insuficiencia cardíaca izquierda, vemos los signos de el edema periliar, que estaríamos en esta zona más o menos, ¿sí? Y lo otro es importante poder detallar la parte vascular. Que bueno, no, es que en esta vista no se alcanza a ver para poder ver la vena y el bronquio izquierdo. Entonces, solamente con esos datos ya uno empezaría a pensar si realmente tiene una cardiopatía o no. Yo pensaría, viendo esta placa, yo creería, no estaría como muy convencido. Y lo otro es que obviamente tampoco se ven desplazamientos a dorsal de la tráquea. Desplazamientos, no colapsos, sino desplazamientos. Bueno, ahora, de ese mismo paciente, pues se hizo el estudio cardiológico, ecocardiográfico, y bueno, no sé si todos están ubicados o familiarizados con estos cortes. Este es un eje, esta es una vista en modo M, a nivel del ventrículo izquierdo. Esto es lo que llamaríamos como el champiñón. Y de aquí lo que se conceptualiza son los diámetros en diástole. Acá, el ventrículo izquierdo en diástole, 22 milímetros. Máximo para ese peso estaría en unos 25, 26 milímetros. Es decir, no hay una sobrecarga de volumen, no está agrandado ese ventrículo. Y ¿Qué onda? Y que el está diámetro, soleado. No, que traemos 2 cajas de tomate, como 4 de papa. ¿Ah? ¿Quién? Yo creo que sí. O no sé para qué fue lo que llamaron, pero sí lo llamaron. O en negro. Listo, doctor, ya podría volver a reactivar el audio, por favor. Por favor, agradecemos a las personas que ingresen como moderador, no prender los micrófonos. Muchas gracias. bueno, no sé si esta parte se entendió. Bueno, en la parte ecocardiográfica lo que hacemos es evaluar los diámetros de las cámaras, tanto en diástole como en sístole. Entonces, hablamos otra vez, un modo M, ¿sí? Un modo M a nivel del ventrículo izquierdo para evaluar el ventrículo en fase diastólica, en fase sistólica, pared libre, tabique, y acá estaría la cavidad derecha y aquí estaría la pared libre ventricular derecha. De ellos lo que, bueno, quiero que se comprenda un poquito es esta parte, el diámetro en diástole del ventrículo izquierdo, 22.5 milímetros para un perro paciente de 4 hasta más o menos 7 kilos, 8 kilos, fácilmente pudiera hasta los 26, 27 milímetros, es decir, no tiene una sobrecarga de volumen. Dicho en otras palabras, no está grande ese ventrículo, ¿sí? Y en la parte sistólica, que es que está acá, 10.36 milímetros, más o menos estamos hablando de unos 15, 16 milímetros, es decir, tiene una buena inotropía, una buena fracción de acortamiento, no está descompensado, bueno, fracción de eyección, 86%, máximo, bueno, mínimo 65% y de acortamiento 53%, estamos hablando de un 36%, es decir, tiene un buen acortamiento, tiene una buena fuerza contractil ese ventrículo. Por ese lado no pensaríamos que tuviera alguna condición relacionada, ¿no? Y lo más importante es esto. Esto es lo que hablaba hace un minuto acerca de la relación matemática o la evaluación entre el atrio izquierdo y la aorta. Y en este radio
el radio dio 1.1. Habíamos hablado que lo mínimo es a partir de 1.6. Es decir, es un atrio que está perfectamente normal. ¿Listo? Caso clínico número 2 es una perrita, del anterior paciente, ese paciente no presentaba soplo y se manejó netamente como algo respiratorio. Si no estoy mal, creo que fue con broncodilatadores y corticoides. ¿Listo? De este caso clínico número 2 es Lola, una perrita Yorkie de 10 años, 2.6 kilos, un poquitico más bajita de estado corporal, 2.5/5. Tenía tos, ¿sí? Esta un poquitico menos que la anterior y tenía un buen tiempo de llenado capilar. Esta perrita, obviamente, así por encima, tiene una dermatopatía bastante marcada. Es una perrita cuchiniana que viene siendo tratada con el trilostano. De ella sí no pude obtener radiografías, pero importante en la parte de los diámetros que estaban igual conservados, pero de esto sí tenía un engrosamiento. Esta es la pared libre del ventrículo izquierdo. Estamos hablando de acá el número 5, dice 7.38 milímetros, más o menos lo normal, hasta 4.5, 4.8 milímetros. Es decir, que está más grueso. Esta paciente quedó como una cardiomiopatía hipertrófica. ¿Listo? Entonces, y lo mismo, atrio izquierdo, aorta, 9.6/11, estamos hablando de más o menos también como 1.1 aproximadamente, no tenía una atriomegalia, no tenía soplo. Y lo mismo, el problema respiratorio fue, o sea, por descarte de lo demás, siempre se debe pensar en procesos de bronco o broncomalacia, ¿sí? Perdón. Y lo mismo, se fue con un tratamiento respiratorio paliativo. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer con la enfermedad valvular mitral degenerativa crónica? Es la pregunta que uno se haría. Si uno ya ve corazones así de grandes, ¿no? Obviamente sí va a haber procesos de edema pulmonar como se ve acá. Se ve, obviamente, un atrio izquierdo grande y posiblemente uno vea, claro, desplazada la tráquea dorsal, pero no la va a ver colapsada. Es lo que quiero también que se entienda, ¿sí? Se desplaza, pero no se colapsa. Entonces, necesitamos entender un poquitico de lo que es la parte fisiopatológica muy rápidamente. Básicamente, la enfermedad valvular mitral degenerativa crónica es un proceso en el cual las hojuelas de las valvas del aparato mitral sufren un proceso de degeneración de ese tejido a un reemplazo fibrótico, en las cuales estas son más rugosas, son más rígidas y no tienen una buena coaptación, un buen cierre valvular. Entonces, durante la fase sistólica del ventrículo izquierdo, en la cual la válvula mitral tiene que estar cerrada y la aórtica tiene que estar abierta para facilitar la eyección al flujo sistémico, parte de esa sangre durante la sístole ventricular regurgita o se devuelve hacia el atrio izquierdo. Entonces, esa fase de regurgitación se da durante la fase diastólica del atrio izquierdo. Por eso es que la atriomegalia es un proceso de disfunción diastólica o se da durante una alteración diastólica. Ese proceso va a generar un aumento de volumen y después un aumento en la presión. ¿Listo? Y ese volumen de más que entra al atrio es un volumen menos que va a salir por el flujo sistémico. Si estamos hablando, por ejemplo, que el volumen latido de X paciente es de 100 mililitros y por alguna circunstancia el proceso regurgitativo involucra un 20% del volumen latido, estaríamos hablando que solo el 80%, el 80 mililitros de esos 100 estarían llegando hasta todo el flujo hasta el flujo sistémico. Lo que va a generar, por supuesto, una caída de la presión arterial media. Entonces, recordar, entre otras cosas, que la que determina la perfusión en el organismo no es la presión sistólica ni la diastólica, sino la presión arterial media. Es la que toca tener presente. Cuando se cae la presión arterial media, esto es detectado por una serie de vasoreceptores, entonces callado aórtico, seno carotidio y aparato yuxtaglomerular,
que generan una activación de mecanismos reguladores o neuroendocrinos, los cuales buscan esa retención de agua y sodio para tratar de mejorar la volemia, tratar de mejorar la precarga, y a través de la precarga, o aumentando ese flujo venoso, tratar de generar a través de lo que se denomina el mecanismo de Frank Starling, en el cual un mayor volumen de sangre que llegue al ventrículo permite una mejor función contráctil. Es básicamente lo que se busca. Sin embargo, este proceso se va haciendo cada vez más y más repetitivo, lo que genera que una gran cantidad de sangre llegue hasta el ventrículo izquierdo, y la adaptación que tiene ese ventrículo es tratar de generar un adelgazamiento de sus paredes o una hipertrofia excéntrica para tratar de darle cabida a todo ese volumen de sangre. Desafortunadamente, ese proceso genera con el tiempo un deterioro en la inotropía o en la función contráctil, lo que aumenta lo que se denomina el volumen telesistólico del ventrículo izquierdo, es decir, aumenta el volumen que queda en el ventrículo izquierdo al final de la sístole. O sea, dicho en otras palabras, menor volumen sistólico por cada eyección. Recordando la fórmula del gasto cardíaco, de volumen sistólico, gasto cardíaco igual a volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Entonces, si cae el volumen sistólico, cae el gasto cardíaco, y si cae el gasto cardíaco, cae la presión arterial, y todo esto vuelve y sigue su marcha. Dentro de los mecanismos neuroendocrinos, el primero que se activa es el sistema nervioso simpático, el cual, aumentando el volumen, la frecuencia cardíaca, aumentamos el gasto cardíaco a través de un volumen sistólico que está reducido. Entonces, estos pacientes generalmente tienen frecuencias cardíacas, dependiendo de la raza, altas, pero lo particular es que pierden la arritmia típica del perro. Recordar que lo normal en un perro es arritmia, pues hablando, por ejemplo, arritmia sinusal, es lo fisiológico por el proceso respiratorio. Cuando se pierde su componente parasimpático, predomina este proceso simpático, y la respuesta va a ser un proceso de taquicardia para tratar de mantener ese volumen constante. El otro es el llamado conocido sistema renina-angiotensina-aldosterona, en el cual básicamente, pues, al disminuir esa perfusión renal, o sea, el volumen sistólico que llega hasta el riñón libera renina, junto con el angiotensinógeno que se produce en el hígado, va a sintetizar angiotensinógeno 1, y ese angiotensinógeno 1 va a ir hasta los pulmones, y allí, junto con la enzima convertidora de la angiotensina, va a generar el angiotensinógeno tipo 2, que es el que tiene valor biológico. Y este, pues bueno, recordando un poquitico las funciones biológicas, genera aumento en la actividad simpática, genera reabsorción de sodio, cloro y liberación de potasio. A nivel de la glándula adrenal, libera actividad de la aldosterona, con la cual retiene agua y sodio. Y a nivel arteriolar, aumenta la vasoconstricción para tratar de mantener un flujo constante, es decir, aumentar la presión arterial. Recordar que los flujos en hemodinamia, el diámetro de una tubería, de un vaso, es inversamente a la cuarta potencia del flujo. Es decir, pequeños cambios en los diámetros de un vaso generan grandes cambios en el flujo de un circuito. Por eso es que cuando hay una pequeña vasoconstricción, el flujo sanguíneo aumenta marcadamente. Pero eso a consta, o más bien a partir de aumentos constantes y perpetuantes de la presión arterial, lo cual va a conllevar a otro tipo de proceso, ¿no? Y a nivel hipofisiario, entonces a nivel neurohipofisiario, liberación de ADH, ¿sí?, de hormona antidiurética, para reabsorción de agua. Entonces, en general, todos los mecanismos apuntan a retener agua y sodio, aumentar la volemia y aumentar la frecuencia cardíaca, y mejorar el flujo con la vasoconstricción a través del angiotensinógeno tipo 2. El problema es que estos procesos
que inicialmente son beneficiosos, con el tiempo se van haciendo perjudiciales. Una actividad simpática constante o una taquicardia constante, dependiendo de la frecuencia, va a conllevar a un proceso que se denomina taquicardiomiopatía, en la cual el corazón late tan rápidamente que no le da tiempo durante su fase diastólica de llenarse. Si el corazón no se llena adecuadamente, por supuesto, no va a tener un buen volumen sistólico y volvemos a lo mismo, menos presión arterial media, etc. Y lo otro es que durante la fase de diástole, el flujo coronario es que se da. Entonces, si no hay una buena diástole o si no hay un buen volumen diastólico, no va a haber un buen flujo coronario y van a empezar a generarse trastornos a nivel del miocardio. La reabsorción a nivel o sea, la hiperactividad de la aldosterona, recordar que es la principal sustancia que genera fibrosis y remodelación del miocardio. Y por supuesto, la hipertensión arterial, entonces, daños a nivel de la retina, a nivel de los vasos cerebrales, a nivel renal, etc. Entonces, acá nuestro producto estrella, el CardioB, ¿sí?, con el componente benacepril, básicamente nos va a bloquear este paso, el paso de angiotensinógeno 1 a angiotensinógeno 2, y todo esto quedaría bloqueado. ¿Listo? Por supuesto, sí va a haber actividad del sistema nervioso simpático por otras vías, pero no va a ser por esta vía. Pero por lo menos va a quedar bloqueado el tema del angiotensinógeno 2 y disminuir marcadamente el remodelamiento a través de la aldosterona, ¿no? La fibrosis del miocardio. Entonces, en este caso, por ejemplo, el CardioB tiene una muy buena respuesta en este tipo de alteraciones, hablando de insuficiencia cardíaca izquierda de origen valvular. Ahora, el edema pulmonar, pues como tal, pues bueno, es la complicación más común de la insuficiencia cardíaca izquierda. Entonces, producto de ese aumento de la presión del atrio izquierdo, ese valor en milímetros de mercurio es transmitido a cada uno de los vasos de las venas pulmonares, y a su vez esas venas pulmonares transmiten eso hasta el lecho vascular pulmonar, a los capilares, y los poros capilares soportan presiones muy, muy bajitas, lo que genera trasudación de este contenido, primero en el intersticio y posteriormente en el alveolo. Cuando ya llegan a estados así, espumosos y rosados, es porque el edema de pulmón ya compromete, por supuesto, todo el árbol bronquial y por supuesto, la tráquea. Y es común en los estadios más severos que genere hipertensión pulmonar. En este caso, hipertensión pulmonar se denomina hipertensión pulmonar postcapilar o hipertensión pulmonar venosa, porque estamos hablando de la parte venosa pulmonar. Bueno, en este diagrama es una explicación bastante rápida y sencilla de cómo es que se genera este edema. Entonces, este es el alveolo, este es el alveolo, perdón, esta es la membrana alveolar, y acá está el capilar pericapilar. Entonces, el edema intersticial básicamente compromete aquí la pared del alveolo, en la cual, o sea, una característica en cuanto a la parte de ventilación es que los niveles, o sea, el oxígeno que llega del medio difícilmente puede entrar a esta parte vascular, pero la parte del CO2 puede salir fácilmente. Versus cuando es un edema alveolar, en la que todo este saco ya está lleno de líquido, ni el oxígeno puede ingresar fácilmente, ni el CO2 puede salir fácilmente, y va a ser un problema porque va a generar ya trastornos acidóticos. Por eso se terminan complicando. Por eso es muchísimo peor un edema alveolar que un edema intersticial. Bueno, esto es básicamente un poquitico de cómo el manejo respiratorio. Rápidamente, bueno, yo prefiero, están las sondas nasales, traqueotubos y cámaras de oxígeno. Yo en lo particular prefiero lo que es la sonda nasal. Considero que versus el traqueotubo, la sonda nasal solo requiere un manejo de una ligera sedación o para poder pasar la sonda a través.
y genera pequeños volúmenes de oxígeno para llegar a grandes cambios de la FiO2. Entonces, por ejemplo, mire, desde 1.5 a 2 litros por kilogramo minuto para una FiO2 al 60%, o de 0.5 a unos 5 litros por kilogramo minuto para una FiO2 al 40%. Respecto al traqueotubo, bueno, aunque uno puede llegar a unas FiO2 bastante altas, necesariamente se requiere de una anestesia balanceada, que va a ser más costosa, ¿no? Requiere mayor monitoreo, es más, no solo más costoso, sino más riesgoso. Pero bueno, pensaría yo que ya es para los más críticos, ¿no? La cámara de oxígeno, hay muchos sitios que todavía lo manejan. Para mí realmente no le veo mucha utilidad. Manejan, bueno, volúmenes muy altos, pienso yo, de alguna forma, que es como el festival del desperdicio del oxígeno. Y vemos unas FiO2 pues bastante bajitas. Entonces, no sé, esta parte es como para pensarlo, ¿no? Pero yo siempre me inclinaría más por la sonda nasal. Como conclusiones, entonces, ¿qué podemos decir? La tos puede acompañar las cardiopatías sin necesariamente ser la causa primaria de la neumopatía. Entonces, retomando un poquitico, un paciente puede tener una cardiopatía, llámese cardiomiopatía dilatada o llámese una enfermedad valvular mitral degenerativa crónica. Puede que tenga tos, puede que no tenga tos. Generalmente cuando tienen tos estos pacientes, si son razas pequeñas, generalmente pensar en que sea una traqueomalacia, broncomalacia, una bronquitis o cualquier otro tipo de neumopatía asociada. Las cardiopatías pueden coexistir con las neumopatías y no relacionarse unas con las otras, que es lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Las razas TOI de edad mediana avanzada son más propensos a las traqueobroncomalacias y colapso de vías respiratorias. Es lo mismo, ¿sí? Recordar, estos perros pequeñitos son muy propensos. Estas razas, raza cerámica, digamos, son o sea, súper común. Los Yorkies, súper común que todos vengan o desarrollen en algún momento de su vida colapso traqueal, pero secundario a una, a una traqueobroncomalacia. Haciendo un paréntesis pequeño, bueno, el tratamiento de elección, por ejemplo, para un colapso traqueal, pues está el stent, ¿sí? Está el stent argollado, que es el extraluminal, y está el stent intraluminal. El stent extraluminal es bueno, es menos costoso que el intra, pero lo que he visto de otros colegas que tienen 10.000 veces más toneladas de experiencia en esto, en la parte de respiratorio, he escuchado que funciona muy bien por un tiempo, y un buen tiempo son un mes máximo, un mes y medio, y después tienen que sacarlo porque no sé si es que se corre, se desacomoda o bueno, o la molestia, no sé, pero al final tienen que volverlo a sacar. Entonces parece que hasta el momento el stent intraluminal es como el que sigue ganando peso. Desafortunadamente, pues el tema de costos, ¿no? Bueno. Bueno, lo que quería decir de esto de los stents es que, bueno, uno puede colocar un stent traqueal si es una traqueomalacia, por ejemplo. Pero si es una traqueobroncomalacia, en el que no solo está colapsada la tráquea, sino, por ejemplo, los bronquios, tendría que colocarle un stent a cada bronquio. Entonces, ahí es donde uno se pone a pensar si hasta qué punto, bueno, sirve o no sirve, ¿no? Bueno, lo otro, este punto es importante. No hay una relación clara entre la atriomegalia izquierda y el colapso bronquial izquierdo. Entonces, resulta que lo que habíamos hablado es que esa parte, no sé, tratar como de sacarla un poquitico de la cabeza, especialmente los que hacemos cardiología, pero tal vez, digamos, quitarnos un poquitico de esa idea de la cabeza que atrios grandes generan tos y atrios pequeños no lo generan, o no lo generarían, digamos, por el anterior estudio. El signo clínico y respiratorio más importante del paciente cardiópata definitivamente es el diestrés y la taquipnea. Entonces, para que un paciente
que llegue con un signo respiratorio y nosotros lo relacionemos con un proceso cardiológico, necesariamente debe venir con diestrés y con taquipnea, necesariamente. Si solo llega con tos, buscarlo por otro lado, mirar que no sea un colapso traqueal o bueno, todo lo que hemos hablado. Pero el signo característico es el diestrés y la taquipnea. Por supuesto, ¿sí? Por supuesto debe venir con otros signos cardiológicos, entonces, por ejemplo, dependiendo de la cardiopatía, entonces que venga con síncopes, un tiempo llenado capilar lento, que supongamos si es del lado derecho, entonces que venga con ascitis, con un pulso débil, em, con mucosas pálidas, cianóticas, ¿sí? Etcétera. Y por supuesto, bueno, soplo dependiendo de. Hay algunas cardiopatías que no generan soplo, ¿no? Pero dependiendo si es una mitral, pues el soplo va a estar a la orden del día. Y al final, pues si con todo esto siguen las dudas, pues llame a su cardiólogo de confianza, ¿no? Ojalá me llamen. Sí, no, sí, pero en serio, si ustedes definitivamente ven que no, que están muy confundidos, que no le ven como el norte a esos pacientes, bueno, pues sí, orientarse por un cardiólogo. Pero hay cosas que se pueden hacer a nivel de clínica general y es el hecho de hacer un buen examen minucioso del paciente. Bueno, y con todo esto, bueno, pues agradezco la atención y la colaboración de California por la invitación. No sé, espero por lo menos haber aclarado algunas dudas, no sé si generé más preguntas. Y bueno, aquí bueno, les comparto la foto de mi familia. Esto fue con mi esposa y mis dos hijos en la salida del Hospital Escuela de la UBA, allá en Buenos Aires. Eso fue un día antes de nosotros regresarnos a Colombia. Y bueno, ahí están mis datos. Si de pronto tienen dudas, algún día me quieren preguntar algo, lo que sea, o si necesitan alguna interconsulta o lo que sea, con muchísimo gusto estaré presto para servirles. Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias por todo, por toda esta información, por todo este conocimiento. Nos gustaría que alguno de los asistentes nos pudiera compartir. Si tienen alguna pregunta, aprovechar este espacio para alguna pregunta, nos la pueden compartir por el chat del Teams o por los comentarios de Facebook. Eh, Efectivamente, doctor, muchísimas gracias por su tiempo, por toda la información y pues pedimos disculpas a toda la audiencia por los inconvenientes que tuvimos al comienzo. Fue un tema más de conectividad, pero pues ya estamos en vivo por Facebook Live y aquí ya estamos bien en Teams. No sé si tengan algunas preguntas, este es el momento de preguntarle al doctor. Eh, yo creería que pues por ahora todo súper claro. Igual forma pues esta conversación, esta charla va a quedar en el repositorio de nuestro canal de YouTube y próximamente en la página web. Yo creería que, doctor, usted nos podría compartir esta presentación para quizás poderla subir como material de apoyo o... Sí, 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 no habría lío. Listo. Listo, doctor. Bueno, por ahora no tenemos preguntas en Facebook. Tenemos una pregunta del señor eh, Carlos Eduardo Contreras. Nos pregunta, ¿dónde encontramos las relaciones ideales de mitral pulmonar ventrículos? Esa es la pregunta que nos deja por Facebook. Las relaciones mitral-pulmonar. Sí, sí, señor. Carlos Eduardo Contreras nos pregunta, ¿dónde encontramos las relaciones ideales de mitral pulmonar ventrículos? No sé si junto a Carlos Andrés quisiera especificar un poco mejor su pregunta para el No, doctor. pero, o sea, la relación qué, la relación en diámetros de la válvula mitral con la válvula pulmonar y la aorta. Esperemos que nos No responda. le Acá entiendo. en el Teams nos pregunta el doctor Jaime Carreón si un paciente tuvo edema inter- intersticial y se corrige, ¿puede volverlo a presentar? Dependiendo de la causa, claro, sí, por supuesto. Si estamos hablando de un edema intersticial producto de una insuficiencia cardíaca izquierda, eh, se supone que si uno trata la causa, no debería, ¿no? Sí, no debería. Si, por ejemplo, es un edema no cardiogénico, es posible que persista, eso sí. Pero hablando de la parte cardiológica, no debería. Normalmente no vuelven. Por lo menos no en los estados, digamos, iniciales
en los cuales es más fácil de compensar, pero si estamos hablando de edemas, bueno, intersticiales o alvéolo intersticiales, en los cuales es muy difícil poder sacarlos adelante, puede que no tanto que vuelvan, sino que sean difíciles de sacar. Es más, muchas veces esos pacientes terminan muriendo, ¿no? Terminan falleciendo porque no logran sacarse o porque la descompensación hemodinámica, pues, ¿no? Los termina colapsando. Pero normalmente no tendrían por qué. O sea, una buena terapia, por ejemplo, antidiurética, vasodilatador y todo eso, ya con eso normalmente tienden a responder. ¿M? No debería. Listo, doctor, muchas gracias. En Facebook, Fátima Soto nos pregunta, ¿por qué suele pasar la tos en la madrugada en perros chihuahuas? Bueno, volviendo a lo mismo, el problema de la tos en general tiene más componente respiratorio, ¿no? Que era lo que se decía con la parte cardiológica, además de todo lo que se comentó ahorita, es que durante la fase del sueño había una mayor predisposición a el decantamiento de líquidos. De por sí también se decía que durante la noche había una mayor tasa de una mayor tasa de filtración glomerular y por eso un paciente cardiópata tiende o tendía a tener una mayor diuresis. Pero de la parte respiratoria depende. Hay patologías, por ejemplo, compresivas, que pueden generar mayor compromiso respiratorio según si estamos hablando de un lóbulo que esté afectado, por ejemplo, un lóbulo derecho, y que comprima el lóbulo izquierdo, dependiendo si estamos hablando, por ejemplo, de una masa pulmonar que tenga. Por supuesto, durante la fase del sueño, el posicionamiento va a generar una menor ventilación, ¿no? Pero en general, digamos, la idea de todo esto es quitar el concepto de que el paciente que netamente tose es cardiológico. Entonces, siempre abrir un poquitico más el panorama, la visión, que hay más cosas, ¿sí? Y hay una circunstancia, por lo menos que a mí en lo particular me atañe muchísimo, es que los propietarios de mascotas pequeñas, en las cuales el 99% de estos propietarios dicen es que tose y tose el perro, y después incluso hay algunos que incluso hasta se ponen bravos con uno, ¿sí? Le dicen es que el paciente sigue tosiendo y el tratamiento no sirvió para nada. No me sirvió este medicamento, le di el cardio B, no me sirvió, no me sirvió, etcétera. Y resulta que es que el paciente trae una patología de base, tiene otras comorbilidades respiratorias. Y entonces, desafortunadamente, la única forma para poderlos diagnosticar es a través de una broncoscopía. Entonces, la evaluación de las vías respiratorias, por ejemplo, si es un colapso traqueal, se puede hacer fácilmente con una radiografía, ¿sí? Pero si estamos hablando de un colapso de bronquios, se podría, pero no es tan sencillo, no es nada fácil. Entonces, muchas veces el no ver el colapso no lo descarta. Y si son pacientes muy pequeñitos, muchas veces los dispositivos no llegan hasta allá. Entonces, eso es lo que genera tanta complejidad en esto. Pero al final lo que se puede hacer es que los diagnósticos se pueden hacer por descarte, por exclusión de otros. Si tratando el problema respiratorio y el edema de pulmón no es lo suficientemente severo, casi un 99% es que debe tener algo ahí. Ahora, en estos pacientes que tienen las traqueobroncomalacias, clásicamente se han manejado los protectores articulares, ¿no? Con nitrinsulfato y glucosaminoglicanos. Desafortunadamente, estos solo sirven para prevenir, no para tratar. Y solo para prevenir los primarios, no los secundarios. Entonces, eso, por ejemplo, también está en discusión si realmente sirven o no sirven, pero es lo que actualmente en cuanto a medicamentos se utiliza para, entre comillas, prevenir. ¿Mm? El resto nada más. El resto es solamente tratamiento conservador, broncodilatadores, corticoides, oxígeno, etcétera, ¿sí? Dependiendo de. Listo, doctor, muchas gracias. En Facebook nos pregunta Marín Valencia, doctor, ¿qué tan común es que un paciente con parasitosis con Spirocerca lupi presente tos crónica? Bueno, si son parásitos pulmonares, dependiendo de donde esté alojado el parásito,
Podría, pero no siempre. Vamos a lo mismo, si el parásito llega hasta zonas donde genere la sobreestimulación de receptores, entonces, por ejemplo, bronquios, tráquea, por supuesto va a generar tos. Si está solamente en vías bajas, no tendría por qué. Listo. Aquí en el Teams nos pregunta Alejandro Ojeda. En un perro con secreciones espumosas se puede administrar oxigenación más humidificación con sol fisiológica 0% y 30% con metanol, o toca romper tensión Bueno, intersticial presente. lo del bueno, más que metanol es etanol, ¿no? O sea, no alcohol de madera, sino etanol con E, ¿sí? Realmente el etanol es el que destruye el que reduce la tensión superficial de cada una de las burbujas, pero, pero en cuanto a practicidad, digamos, cuando están estos edemas espumosos que ya sobresalen, realmente lo que se debe hacer es, bueno, primero pasar un traqueotomy, bueno, primero partir del hecho que es una condición muy grave, que tiene todas las chances de morirse, ¿sí? Pero lo único que se podría hacer es pasar un traqueotubo, introducir una sonda urinaria y conectarla a un succionador y tratar de poder sacar lo que más se pueda. Si se tiene suerte y el paciente no se muere, es hacer ventilación mecánica a presión positiva para tratar de mejorar el ingreso de oxígeno. Pero normalmente tienen unas tasas de supervivencia muy, muy bajitas. Y bueno, pues por supuesto, se puede usar el tema del etanol y para tratar de romper, o sea, no sé hasta qué punto sea práctico hacer esto, ¿no? Y más en una circunstancia de urgencia, ¿no? Listo, doctor. Yo creo que dos preguntas más. Nos preguntan en Facebook, Carolina. En edema pulmonar, ¿hasta qué tiempo es bueno usar los diuréticos? ¿Qué efectos adversos podemos encontrar a nivel cardíaco por estos? Bueno, digamos, a ver, si uno ya ha establecido que hay un edema de pulmonar, un edema de pulmón, que uno lo puede establecer, digamos, la forma más fácil, a mi modo de ver, el edema de pulmón se puede establecer es a través del tifas, descartando otras condiciones anatómicas del pulmón, fibrosis, neumonía o síndrome de estrés respiratorio agudo. Si todo esto no lo es y tenemos un componente clínico que apunte a una insuficiencia cardíaca izquierda, listo, tenemos el diagnóstico o por lo menos la base de un edema de pulmón. Podríamos por el TIFAS determinar si es un edema alveolar o intersticial. Bueno, listo, esto no es la pregunta, pero bueno. Ahora, teniendo en cuenta eso, ¿hasta qué punto podríamos utilizar los diuréticos? Bueno, primero que todo, hasta cuando los niveles de oxígeno, sea por gases arteriales, sean por el tiempo llenado, por el color de las mucosas, sean por la oximetría, sean por la auscultación pulmonar, sea por la presencia ya de líneas A, en ausencia de líneas B, o de síndrome del velo intersticial, o de pulmón blanco. Cuando ya no hayan estas cosas, estas circunstancias, podríamos no tanto sacarlo. Realmente los diuréticos no se sacan, se manejan niveles cada vez más bajos, hasta un nivel mínimo efectivo, pero en general en los procesos valvulares no se sacan, siempre se dejan. Em, pero digamos, ¿cómo se diría? Otra ayuda, digamos, que le podría uno orientar a que la condición pulmonar está mejorando y que tal vez, entre comillas, el diurético toque reducirlo, es el tema de la frecuencia respiratoria. Entonces, como lo clásico hasta ahorita es que el paciente tenga disnea y taquipnea, entonces son pacientes que fácilmente, excluyendo la parte de estrés, digamos, son pacientes que tienen frecuencias respiratorias de 40, 50, dependiendo, ¿no? Entonces, cuando la frecuencia respiratoria baje por lo menos de 30 por minuto, ¿sí? Y si está en una fase de sueño REM, una fase de sueño profundo, y la frecuencia cardíaca esté incluso por debajo de 25,
ya lo podríamos catalogar como normal. Cuando está por arriba de 35 respiraciones por minuto, es porque hay congestión pulmonar y en teoría deberíamos continuar con el tratamiento diurético. Pero ojo con las dosis. Me preguntaban, ¿eran de los efectos, qué? ¿Efectos nocivos del diurético? ¿O me repite, por favor? Claro, si me permítame un momento. Sí, en edema pulmonar, ¿hasta qué tiempo es bueno usar los diuréticos? ¿Qué efectos adversos podemos encontrar a nivel cardíaco por estos? Bueno, a nivel cardíaco, bueno, por supuesto, si ya damos niveles muy altos de, hablemos de furosemida, que es el tradicional. Si generamos demasiada, o sea, especificándonos en el corazón, ¿no? Pues simplemente vamos a generar una disminución de la volemia y pues obviamente pues si hay una disminución de la volemia, pues el volumen circulante va a ser menor. Pero no es tanto que haya una afectación directa sobre el corazón, la furosemia, ¿no? Es más sobre la parte, por ejemplo, renal, con el tema del potasio, ¿sí? Ahora, si el potasio se nos baja mucho, o sea, si hay hipocalemias, pues va a haber taquicardia, ¿no? Y si hay taquicardias, eh, eso sí puede predisponer un poco, dependiendo de, a afectación, por ejemplo, taquicardias ventriculares o arritmias ventriculares, principalmente por bajas de potasio. Entonces, eso tal vez sería lo único, pero normalmente no se llega hasta esos puntos, ¿no? Normalmente los pacientes o compensan o se descompensan, ¿no? Pero lo más clásico es que con respecto a los efectos deleterios de la furosemida es la afectación renal, ¿no? Ahora, saliéndome un poquitico de la pregunta, pues la furosemida, pues hablan mucho sobre la ototoxicidad, ¿no? Que genera, ¿no? Eh, Incluso por ejemplo, bueno, metiéndome un poquitico y con el perdón de los neurólogos, hablan que es común, entre comillas, ver ototoxicidad por furosemida. Incluso he tenido dos casos en los cuales me han dicho que el perro se quedó sordo por las dosis de furosemida. Y en realidad las dosis tóxicas de la furosemida, estamos hablando de 20-25 miligramos por kilo de furosemida, incluso cada 8 horas. Desde el punto de vista práctico es casi que imposible, excepto que el perro se coma el blister de tabletas, ¿sí? Pero nadie va a manejar dosis tan altas, ¿no? Entonces, en la práctica es casi que imposible ver este tipo de circunstancias. De la furosemida hay otros efectos, ¿no? Lo que habíamos hablado del tema de la función tiroidea. ¿Sí? Y se cree, bueno, entre otras cosas, se cree, se piensa, según un trabajo que leía, se cree que tal vez la furosemida pueda disminuir un poco el umbral de las convulsiones y pueda predisponer a procesos convulsivos. Eso tal vez quedó como en el papel, eso quedó con el interrogante, pero es algo que está ahí como en duda, ¿no? ¿Mm? Listo, doctor. Y ya para finalizar, Humberto Salas nos pregunta por Facebook que si le podríamos repetir cuáles son los síntomas comunes de la tos ligada a la cardiopatía. Bueno, pues entonces, los signos clínicos, el típico, bueno, para que sea realmente cardiópata, tiene que venir con disnea y taquipnea. Hablando de respiratorio, ¿no? ¿Sí? Disnea y taquipnea. Si es lo suficientemente severo el edema de pulmón resultante de la insuficiencia izquierda, va a haber tos cuando el edema llegue hasta los bronquios o llegue a la tráquea. O incluso, como la foto que coloqué ahorita en la que ya hay espuma rosada y en la cual ya hay puede haber ya sangrado pulmonar y todo eso. Serían los signos típicos. La tos, lo que comenté ahora, puede o no estar, pero no necesariamente tiene que estar relacionada con la cardiopatía. Entonces, respondiendo a la pregunta, el signo típico respiratorio ligado a un proceso cardiológico izquierdo, sea mitral, o sea, una insuficiencia mitral o por una cardiomiopatía dilatada, sería la disnea y la taquipnea.
Listo, doctor. Yo creo que con esto ya finalizamos. Tenemos pues más comentarios, pero más como excelente presentación y felicidades. Varias personas pues nos escriben agradeciéndonos y felicitándonos por esta excelente charla. Y listo, yo creo que esto ya fue todo por hoy. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron, que participaron de este espacio, que nos preguntaron. Doctora, a usted muchísimas gracias en serio por su conocimiento, por su tiempo y esperamos verlo muy pronto nuevamente. Y nuevamente pues pedimos disculpas por los inconvenientes en conectividad que tuvimos al principio, son pues gajes del oficio que siempre ocurren con este tema de la virtualidad, pero pues ya todo estuvo bien. Muchísimas gracias a todos, doctor, muchísimas gracias. Bueno, les agradezco muchísimo por su atención a Laboratorios California por esta invitación. Y bueno, para que todos estemos en contacto y cualquier cosa, si quieren, se anotaron mi número y todo lo demás, tranquilos, no hay lío, o tal vez a través del laboratorio, ¿sí? A través de la página me pueden buscar y cualquier cosa a la orden. Claro que sí, una vez pues terminada esta reunión la vamos a montar en nuestra página web junto con la presentación para que pues cualquier persona que esté interesada en contactar al doctor pueda encontrar ahí los datos. Muchísimas gracias, feliz noche, hasta luego. Bueno, hasta luego, que estén muy bien, adiós.